remotos. Entonces, desde mi punto de vista, el primero es, pues, este antecedente en el siglo XVII de Thomas Hobbes, ¿no? Él inicia todo este tema, o se ve como en paralelo todo este tema de la inteligencia artificial, en cuanto a que él empieza a combinar los símbolos matemáticos, ¿no? Él empieza a hacer símbolos matemáticos en combinaciones y entonces vemos desde una perspectiva mecanicista este aterrizaje de las matemáticas, ¿sí? Un poquito más adelante, también en esta área, ¿no? de la matemática, vemos en el mismo siglo, en 1642 concretamente, a Blaise Pascal. Él, pues sabemos que fue filósofo y matemático francés. Él ya, pues hace lo que se conoce como la primera calculadora, ¿no? Incluso se le llama la pascalina. Entonces, él lo que hace es introducir algoritmos y programas de cálculos en máquinas con el fin de ahorrar tiempo, ¿vale? Estos serían como los antecedentes más remotos. Si nos vamos un poquito más ya a lo que es el siglo XX, bueno, pues hablamos de algo, un hecho cierto, ¿no? Que generalmente todos entendemos dentro de lo que es la historia de la inteligencia artificial, que es ya tal cual el antecedente en 1950 de Alan Turing. ¿Qué pasa con Alan Turing? Él hace esta maquinaria, ¿no? De computación e inteligencia en el que él presenta esto que conocemos como el test o la prueba de Turing, ¿no? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues lo que se hace es un juego, ¿no? Como de imitación, que es como un conjunto de preguntas que están destinadas a evaluar si el encuestado es un humano o una máquina, ¿no? Entonces es la prueba de Turing o el test de Turing. Un poquito más adelante el concepto tal cual, ¿no? Ya de lo que es en el campo académico de la historia artificial, pues tiene que ver con, en 1956, esto que se pronuncian John McCarthy, ¿no? Y eh, Marvin Minsky en la universidad o el Dartmouth College, ¿no? En New Hampshire. Y ahí es donde viene como la primera vez que se pone este concepto de inteligencia artificial. Poco más adelante, bueno, sigue progresando varias cuestiones. Un dato importante, por ejemplo, ya lo que es el siglo XXI, bueno, pues tenemos por ahí lo que es dentro del IBM Watson, ¿no? Que es un sistema que es un conjunto de algoritmos informáticos que tienen que ver con cognición. Y también podemos ver cómo, por ejemplo, en el 2011 empezó este tema de los asistentes virtuales, ¿no? Tenemos a Siri, Alexa, y cómo hoy en día ya hemos llegado al punto de los chatbots, ¿no? O sea, vamos en todo esto. Eso sería como los antecedentes más relevantes. Retomando otras cuestiones también del siglo XXI, pero un poco antes de esta cuestión que ya tenemos del desarrollo de programas o de chatbots, pues podemos hablar que en 1943 Warren McCollum y Walter Pitts, siguiendo un poco lo que es el desarrollo de Turing, ¿no? Este test que hace Turing, pues hacen el desarrollo de un conocimiento neuronal que identifican actividades con proposiciones lógicas, ¿sí? Y entonces ellos lo que ven es qué pasa, qué respuesta neuronal tienen las personas con determinados postulados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que el conocimiento humano podía ser expresado completamente en lenguaje computacional, ¿no? Más adelante, en el 1995, estos autores, Russell y Norvig, exploraron la inteligencia artificial, concretamente en cuatro categorías, ¿no? Y entonces ellos hablan de sistemas que piensan como humanos, sistemas que actúan como humanos, sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente. Un poquito más adelante, lo que sucede es que, retomando un poco esta cuestión, en 1997 encontramos esta disputa que hubo, ¿no? En este partido de ajedrez
de Gary Kasparov contra el Deep Blue de IBM, ¿no? Y aquí la inteligencia artificial le ganó a el jugador, ¿no? Entonces, pues esto es súper interesante porque, bueno, es un antecedente histórico en el cual, pues, la máquina, ¿no? Por primera vez se vio que una máquina le ganaba a un humano. También dentro de lo que es la inteligencia artificial, pues es importante decir que la podemos clasificar en débil o estrecha y fuerte o amplia, ¿no? Esta es una clasificación que ha sido propuesta por Lindströmer y Ash Ryanfease, perdón, en el 2022. Es importante decir que cuando hablamos de la inteligencia artificial débil o estrecha, pues nos referimos a aquel tipo de inteligencia artificial que opera en un solo ámbito, ya que está diseñada para un solo terreno de la realidad y además solamente ha sido programada para dar respuesta a ciertos estímulos y y captar estos estímulos nuevos, pero en la misma área, ¿no? Por ejemplo, lo que sucede con una calculadora, lo que sucede literalmente con el Excel, ¿no? Este programa operativo Excel, y lo que sucedería en una partida de ajedrez, ¿no? Esos son ejemplos de inteligencia artificial débil o estrecha. Ahora, si nosotros pensáramos, ¿no?, en la inteligencia artificial fuerte o amplia, pues tal cual estos autores delimitan que es aquella que trata de imitar la actividad neuronal humana y por ello puede seguir incorporando conocimientos y experiencias de manera independiente, ¿no? Entonces, dentro de esta, pues, inteligencia artificial fuerte o amplia, pues podemos decir que se encuentra en la capacidad, por ejemplo, de llegar a hacer juicios, ¿no? De concebir ideas, de inferir algún tema, alguna idea, desarrollar un plan concreto, diseñar un producto, generar una idea, debatir e incluso llegar al punto de argumentar o tomar decisiones, ¿no? Que aquí es donde empieza pues un poquito a hacer ruido, ¿no? Bueno, cómo es que esto va a argumentar o tomar decisiones, ¿no? La inteligencia artificial. Estos serían como las fechas que me parecen a mí relevantes, sin entrar en una clase de historia de la inteligencia artificial. Ahora, en cuanto a definiciones, la verdad es que hay muchísimas, pero les comparto esta que encontré de este autor, Kochlerberg, que nos dice que la inteligencia artificial es un enfoque multidisciplinar para comprender, modelar y reproducir de la inteligencia y los procesos cognitivos utilizando varios principios y dispositivos computacionales, matemáticos, lógicos, mecánicos e incluso biológicos, ¿no? O sea, nos dice, vamos a poder ocupar todo esto. El autor lo plantea como aquello a través de lo cual se reproduce la inteligencia humana por un sistema informático, ¿no? Como puede ser la percepción visual, el reconocimiento del habla o incluso la toma de decisiones, ¿no? Aquí, si nosotros lo quisiéramos resumir, pues tiene que ver con la teoría y la práctica, ¿no? O sea, la aplicación de la ciencia y la tecnología, pero en cuanto a lo que es el área de la inteligencia mecanizada o convertida en reglas de pensamiento, pero siempre con esta área, ¿no? La parte tecnológica, lo que tiene que ver con un formato digital, ¿vale? Esto sería en cuanto a inteligencia artificial. Ahora, entrando al campo de la bioética, pues primero hay que decir que la primera vez que se tiene registro de haber ocupado el término bioética, ¿no?, que está escrito aquí en alemán, Bioethik, fue por parte de este
pues teólogo, él era un teólogo protestante alemán, en 1927. El autor se llamaba Fritz Jarr y él en una revista llamada Cosmos publica un artículo en el cual pues exterioriza su preocupación, ¿no? Por la experimentación en animales y por cómo el hombre debe de procurar el balance entre sí mismo y el medio ambiente, la flora y la fauna, ¿no? Entonces él ahí lo ve de esta manera. Poco más adelante, ya entrados los setentas, tenemos el antecedente como más conocido, ¿no? Que es cuando este médico holandés, Van Ransel Potter, en 1970 concretamente, eh, hace un artículo, ¿no? En el cual él habla acerca de esto que él define bioética, ¿no? Que es literalmente el estudio de las ciencias de la vida y la salud desde la parte de la ética, ¿no? O sea, la bioética es un cachito de la ética. Entonces se nos dice, bueno, en 1970, yo en este artículo planteo a la bioética como la ciencia de la subsistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí nos detenemos un poquito en cómo veníamos históricamente, vemos lo que ha sucedido con la investigación, sobre todo, ¿no? En seres humanos y evidentemente también en animales. Pensemos que estamos en posguerras, pensemos que se experimentó, no había cuestiones de consentimientos informados y entonces él dice, a ver, todo esto está pasando, avanzó muchísimo la tecnología, pero tenemos que encontrar cómo mediar esto, ¿no? O sea, la bioética va a reflexionar respecto de esta ciencia. Y entonces este artículo después se vuelve, ¿no? Un texto que él publica en 1971, donde él nos dice que la bioética es el puente de unión entre la ciencia y la humanidad, ¿no? Por eso le llama Bioethics, the Bridge to the Future. Eh, Adentrados en este tema de la bioética, pues también es importante decir que a partir de aquí empieza a haber como un despliegue de actividades, un boom, ¿sí? Y entonces, en 1978, Warren Reich, en la Enciclopedia de Bioética, hace este primer planteamiento de una definición como más global de lo que es la bioética y esta que les tengo aquí en esta diapositiva concretamente es la que se hace en 1995 cuando se revisa esta definición. El autor nos dice que la bioética es el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluida la visión moral, las decisiones, las conductas, las líneas de guía, de las ciencias de la vida y de la salud con el empleo de una variedad de metodologías éticas en un planteamiento interdisciplinar, ¿no? Entonces, ¿qué es importante retomar de aquí? Porque esto nos va a ayudar a comprender por qué es recomendable observar, ¿no? Este tema de la inteligencia artificial dentro de la bioética, que concretamente sería dentro del área de la bioética global. Pues primero que nada tiene que ver porque es un estudio sistemático, ¿no? ¿Qué quiere decir que es un estudio sistemático? Que es algo que lleva un orden, que ya tiene una metodología. Y estas metodologías están dadas por diferentes autores. Hay metodologías que se ocupan dentro del razonamiento bioético para hacer el análisis de los dilemas. También dentro de un planteamiento interdisciplinario. ¿Por qué? Porque recordemos que la bioética es una ciencia interdisciplinar. Es aquella en la cual interviene la parte antropológica, ¿no? Concretamente de la parte de la ética, tomamos esta reflexión del quién es la persona, esta parte antropológica. También nos vamos al área legal, ¿no? Entender, comprender que ha desarrollado el hombre respecto a la normatividad de esto y también la parte científica, ¿no? Esta parte científica, pues puede tener que ver con la vida y las ciencias de la salud, que es en lo que estamos nosotros concretamente, que es la bioética, ¿ok? Pero puede aterrizar en diferentes ramas, en diferentes ciencias, ¿ok? La bioética se divide en tres grandes áreas. Tenemos la que es la bioética general. La bioética general, pues es aquella en la cual
nosotros revisamos, comprendemos los fundamentos, ¿no? Que es lo que vemos como normatividad dentro de la bioética. La bioética especial, ¿no? Que es aquella que reflexiona cuestiones contemporáneas, cuestiones emergentes en cuanto a lo que se va presentando dentro del quehacer del ser humano en la Tierra. Y por último, la bioética clínica, que es aquella que tiene que ver con el ejercicio de la profesión médica concretamente o especialmente, pero también con aquellos que tienen que ver con el área de ciencias de la salud. Ahora, ¿qué es importante aquí? ¿Qué es importante aquí? La bioética clínica tiene que ver con la cama del paciente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Es aquella que se hace dentro del ámbito hospitalario, ¿sí? Es aquella que hacemos en la cama del paciente. Ujú. Entonces, estas son las tres áreas en las que se divide la bioética. Ahora, hay varios planteamientos en cuanto a los que son los principios de la bioética. Yo voy a hablar con ustedes acerca de los principios de la bioética personalista, porque es aquella que tiene un fundamento ontológico. ¿A qué me refiero con fundamento ontológico? Que se respeta la dignidad de la persona independientemente de cualquier característica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos respetamos y nos reconocemos como dignos simplemente por el hecho de ser personas, ¿vale? Y adicionalmente, este personalismo ontológicamente fundado, pues tiene una jerarquía, ¿no? Al haber una jerarquía, pues el primer principio siempre será necesario respetarlo u observarlo para poder tener los demás. Entonces, bueno, dentro del personalismo ontológicamente fundado, el primer principio es la defensa de la vida física. Aquí es importante también mencionar que se pone la vida física en primer término, debido a que si no hay vida, pues no podemos seguir en consecuencia con los siguientes principios, ¿no? No podemos hablar de libertad y responsabilidad, de totalidad terapéutico o del principio de sociabilidad y subsidiariedad. Me voy a detener un poquito para explicar algo al respecto de cada uno de ellos. Entonces, el principio eh, jerárquico mayor, ¿no? Que es el principio de defensa de la vida física, pues es respetar la vida física desde el inicio hasta el final, ¿ok? Comprendiendo el inicio de la vida en el momento de la concepción y el final de la vida cuando ésta se presenta, pues de manera natural, ¿no? Si caer en posturas extremas o que vulneran a la dignidad de la persona. El principio de libertad y responsabilidad implica que de acuerdo a nuestra naturaleza, pues somos seres libres, pero somos seres libres que tenemos responsabilidad dentro del gremio, dentro de la sociedad donde nos encontramos. El principio de totalidad o terapéutico es aquel que justifica el que se intervenga el todo, ¿sí? Para retirar la parte que está enferma o dañada, ¿sí? Pensemos en una cirugía. Ujú. Es válido intervenir a esa persona para extraer aquello que le está dañando y esto lo permite, lo valida, ¿no? El principio de totalidad o terapéutico. Y por último, los principios de sociabilidad y subsidiariedad que tienen que ver con el pensarnos dentro de la comunidad, ¿vale? Esto es importante porque, insisto, tiene que ver con vernos como iguales al otro y vernos dentro de este sentido comunitario. Entonces, estos serían los principios que tienen que ver con la bioética y de donde, eh, pues idealmente, debiesen de partir nuestras reflexiones respecto al tema de la inteligencia artificial. Ahora, eh, ¿en qué nos va a ayudar, no? Esto que acabo de poner respecto a la bioética para reflexionar, ¿no? Bueno, pues nos va a ayudar a tener una reflexión integral. Cuando hablo de integral,
Me refiero a la reflexión del ser humano en esta perspectiva, ¿no? Y pues cuando yo menciono un ser integral, pues me refiero a la cuestión física, me refiero a la cuestión emocional, me refiero a estos aspectos sociales, culturales y desde luego a los aspectos espirituales, ¿vale? Entonces, a eso me refiero cuando planteo la reflexión bioética de manera integral, pero el ser visto con esta integralidad que acabo de plantear. Entonces, es importante que reflexionemos respecto de la inteligencia artificial, pues este tema de los avances tecnológicos, ¿no? En un primer momento, creo que lo primero que debemos de reflexionar es hasta cuándo o hasta dónde debemos de continuar, ¿no? Con el uso de la tecnología sin reflexión, ¿vale? La reflexión bioética se centra en los sujetos, no solamente aprecia el tema de un juicio ético llano, ¿no? O sea, el qué, el para qué y el cómo. Una reflexión bioética dentro del personalismo ontológicamente fundado es aquella que además de esto que acabo de mencionar, ¿no? El qué, el para qué, el cómo, que es una reflexión ética pura, también observa a los sujetos o al sujeto que están en el acto y las consecuencias que pueden tener estos actos, ¿no? Y entonces aquí es donde viene esta primera reflexión. Bueno, respecto a la inteligencia artificial, los avances tecnológicos observan a los sujetos, observan las consecuencias, ¿no? Para eso nos sirve la bioética, para ponerle esto, no simplemente hacer una reflexión abstracta, sino aterrizarla en los sujetos y en las consecuencias que tienen estos actos. Segundo, los problemas que se suscitan principalmente en temas de equidad y de dependencia tecnológica, ¿no? Recordemos que aunque sea una inteligencia artificial fuerte, pues al final los algoritmos tienen sesgos, ¿no? Entonces, esto puede hacer justamente esto, ¿no? Temas de equidad o de dependencia tecnológica. También aquí tiene mucho que ver pues todo el tema que se ha planteado acerca de la privacidad y la seguridad de los datos, ¿no? Hemos visto cómo pues sí son vulnerados muchas veces los sistemas de seguridad que no son completamente eh, pues ineludibles, ¿no? O sea, sí hay veces que son rotos estos sistemas de seguridad. Y por último, si es que los humanos perderemos habilidades, ¿no? Esto también me parece algo importante reflexionar desde la bioética, porque bueno, una de las principales cuestiones que podemos perder en cuanto a habilidad humana es la capacidad de reflexionar respecto al otro, de poner al centro a las personas en las decisiones, ¿sí? Y esto, bueno, cuando lo llevamos a cuestión, pues, de decisiones políticas, de decisiones médicas, pues se vuelve muy delicado, ¿no? Eh, También podemos perder el sentido de empatía, de compasión, ¿sí? De mirar al otro como igual. Y esto, pues, verdaderamente puede llevar en detrimento lo que es el concepto del ser humano, ¿no? Y de vernos como iguales. Entonces, estos serían como las principales cuestiones que yo detecto que en este momento, ¿no? Me brincan un poco en cuanto a cuestionarnos de manera integral. Insisto, la integralidad tiene que ver con estas cuatro esferas que les acabo de plantear, ¿no? La parte física, la parte emocional, la parte sociocultural y la parte espiritual. Y siempre considerando que la reflexión bioética, este para qué de la bioética, observa el qué, el para qué, el cómo, que es este juicio ético tal cual, pero observa necesariamente a los sujetos y por lo tanto a las consecuencias de estos actos. ¿Vale? Bien, existen
muchas regulaciones, y vamos a ver muchísimas, o sea, y las voy a ver de manera muy rápida. Existen muchas regulaciones o declaraciones sobre la inteligencia artificial, ¿no? Esto nos habla, pues, completamente de esta preocupación que tenemos en cuanto a lo que es regular este tema, ¿no? Bueno, ¿qué está pasando? ¿Hasta dónde llega este uso? Podemos decir que el primer antecedente es, lo tenemos establecido en 1942, ¿no? Con Isaac Asimov. Y él estipula estas tres leyes de la robótica, las establece, ¿no? Nos dice que, bueno, primero, un robot nunca podrá causar daño a un ser humano. Un robot obedecerá siempre a un ser humano, a menos que este principio colisione con el primero, en cuyo caso seguirá el primero y no el segundo. Y el tercer principio, la tercera ley, perdón, de la robótica de Asimov, pues nos dice que un robot tendrá derecho a autoprotegerse a menos que este principio, perdón, colisione con el segundo, en cuyo caso seguirá el segundo y no tercero. Entonces subimos de nuevo al primero, que es, pues, esta parte humanística que muestra Asimov en cuanto a que, pues, los robots son para ayudar, ¿no? O sea, como ve la robótica en un primer planteamiento. Entonces sería un primer antecedente en cuanto a regulaciones. Segundo, lo que tiene que ver con cómo retoma este autor, Roger Clarke, en 1994. Él toma esta ley que nos pone Asimov en un primer momento, en 1944, y de estas tres leyes de la robótica que tenía planteadas Asimov, él pone primero una metaley, una ley cero. Después de la uno, la 2 y la 3 coloca la 4 y luego viene la ley de la procreación, ¿no? Entonces este autor como que lo hace todavía más vasto y sigue en la misma línea, ¿ok? De Asimov, claro que, o sea, él continúa con el tema de el robot está para servir al hombre, ¿no? Esta parte como más humanística. Ahora, tenemos después este autor, Mark Tilden, en 1994, las leyes de la robótica de Mark Tilden, que asimismo se llama como un robobiologist, ¿ok? Eh, pues es aquella que en algún momento hemos visto hasta plasmada en algunas películas, que es esta rebelión de las máquinas frente al hombre, ¿no? Si se fijan, aquí están las leyes y van completamente en contra, ¿no? De lo que planteaba Asimov o reafirmó y extendió Clark. Nos dice que un robot debe proteger su existencia a toda costa, que un robot debe obtener y mantener el acceso a su propia fuente de energía y un robot debe buscar continuamente mejores fuentes de energía, ¿no? Entonces, pues es algo completamente a la inversa, ¿no? Continuando con esta serie de eh, pues declaraciones, ¿no? O documentos que hacen este planteamiento de cómo regular la inteligencia artificial, pues encontramos estos principios de la robótica que son planteados, aquí están las siglas en inglés, pero lo voy a decir en español, por el Consejo para la Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas, que es el primero, y el Consejo para la Investigación en Artes y Humanidades del Reino Unido. ¿Sí? Este grupo de expertos se reúnen en el Reino Unido y pronuncian en el 2011 estos principios que son principios éticos en cuanto a la inteligencia artificial para que desde lo que son los diseñadores, constructores y usuarios de los robots se den cuenta, ¿no? De que debe de haber determinadas cuestiones éticas a observar. Concretamente en este documento, ¿sí? De este Consejo de Investigación en Ingeniería y Ciencias Físicas, así como el Consejo para la Investigación en Artes y Humanidades, concretamente ellos retoman también lo planteado por Asimov principalmente, ¿no? Que viene después con Clarke, y ellos plantean en este documento 5 principios y 7 mensajes de importancia que lo que buscan
es efectivamente que cuando las personas diseñan inteligencia artificial, construyan inteligencia artificial o usen inteligencia artificial, pues lo hagan en miras de que esto aporte algo positivo a la humanidad. ¿Sí? Entonces es una perspectiva que otra vez volvemos a ver que cuida esta parte humanística y que procura resaltar y poner al centro al hombre. Ahora, continuando con estos antecedentes, ¿no? Tenemos las leyes de Satya, perdón si no lo pronuncio perfecto, Satya Nadella. El autor es, en el 2016, es el director de Microsoft en ese momento, y en el 2016 él es de origen indio, propone 6 reglas que a su juicio debieran de respetar los diseñadores de programas de inteligencia artificial. Este, este, este director, ¿no? Nadella también sigue la línea de Asimov y de Clarke en cuanto a que el hombre esté por arriba de las máquinas, ¿vale? Otro, otra declaración, ¿no? Que es importante. Tenemos en el 2017 los principios de Asilomar sobre la inteligencia artificial. Aquí en el 2017 se reúnen más de 5.700 científicos y hacen una lista de 23 principios sobre la inteligencia artificial. Aquí están de acuerdo todos también en estos 23 principios, perdón, y el corte vuelve al tema, igual que las leyes propuestas por Satya Nadella, lo propuesto por Clarke y lo propuesto por Asimov, en cuanto a continuar con esta parte humanística, ¿vale? Después tenemos la Declaración de Montreal para un desarrollo responsable de la inteligencia artificial en el 2018. Aquí lo que sucede es que se reúnen 70 instituciones diferentes, tanto en el ámbito educativo, científico y tecnológico, y ellos proponen un decálogo que tenga directrices en cuanto a lo mismo, ¿no? Lo que es el diseño, el desarrollo y la creación de lo que es la inteligencia artificial. Y en el 2019 tenemos estas directrices éticas de la Unión Europea para la inteligencia artificial confiable, ¿no? Este grupo de expertos en la Unión Europea, pues lo que dicen y nos comentan, y la principal reflexión de este texto, es que la inteligencia artificial debe ser legal, ética y robusta, y desglosan y desarrollan cada una de estas características, ¿vale? Un poco más adelante, y si se fijan aquí, a los esfuerzos pues son titánicos por regular lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Tenemos un documento en el 2020 que tiene que ver con un esfuerzo de la Iglesia Católica junto con el Papa Francisco, que es una llamada a la ética de la inteligencia artificial, que concretamente el 28 de febrero del 2020 se reúnen pues la Pontificia Academia para la Vida, empresas como Microsoft, como IBM y la FAO, ¿no? Como instituciones, para hablar de esta cuestión de lo necesario de tener ética dentro de desde el desarrollo, ¿no? Y el diseño de la inteligencia artificial. Es bien interesante que este documento, ¿no? Que en un primer momento se propone a través de la Iglesia Católica, en el 2023 lo ratifican un representante del judaísmo, ¿no? Y otro del Islam. Y concretamente este texto, ¿no? Acerca de la llamada a la ética de la inteligencia artificial, pues habla principalmente de áreas transversales para las cuales la inteligencia artificial debería de servir, ¿no? Pero que debería de ser repensada. Tiene que ver con la cuestión de la educación, tiene que ver con la cuestión de los derechos y de la ética, ¿no? Entonces es importante observar estas cuestiones porque vean cómo acaba siendo ya efectivamente un esfuerzo común. Más adelante, en el 2021,
pues tenemos estas recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO. Este documento se adhieren 193 países al mismo y pues conserva también esta visión ética, humanística e integral que ya hemos visto en varios planteamientos. Y de igual manera, ¿no? Tenemos por primera vez una ley, o sea, entendiendo la ley como aquello que está ya plasmado por el derecho positivo, que es esta, que es la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que es del año pasado, del 2023, que bueno, ahí habla y establece principalmente, dentro de las cosas que son relevantes de este documento, ojalá la puedan revisar, están tres tipos de riesgos, ¿no? Hay unos riesgos inaceptables, hay riesgos altos o de alto riesgo y hay riesgos limitados. Concretamente, esta ley nos dice que aquellos que son riesgos inaceptables y los establece, no deben de desarrollarse entonces estas cuestiones de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque son amenazas para las personas y debieren de estar prohibidos, ¿no? En cuanto a los riesgos altos o aquellos desarrollos de inteligencia artificial de alto riesgo, pues son aquellos que afectan la seguridad y los derechos fundamentales de las personas. Y por último, estos riesgos limitados, pues son requisitos mínimos de transparencia, ¿no? Son aquellos que, por ejemplo, ocupamos hoy en día para cuestiones que tienen que ver con uso de inteligencia artificial básica, ¿no? Un poquito más adelante, también en el 2023, tenemos lo que es la declaración de Bexley en el 2023. Aquí esto es en Inglaterra. Y bueno, la verdad es que es algo que sucede el 1 y el 2 de noviembre del 2023, donde se adhieren 29 países de 5 continentes diferentes y en él plasman, en esa declaración, qué cuestiones respecto de la inteligencia artificial pues son observadas con optimismo y qué cuestiones de la inteligencia artificial son preocupantes, ¿no? O debemos de ponerles más atención debido a lo que pueden provocar, ¿no? O a las consecuencias, como les decía yo, dentro de la reflexión bioética que pueden provocar. Esto es un poquito en cuanto al tema de las regulaciones. Bien, ahora me gustaría compartir con ustedes algunas ideas en cuanto a consecuencias, no porque sean las únicas, considero que son algunas de las consecuencias que pueden verse. La primera consecuencia que quizá ya hemos visto en algunas cuestiones, ¿no? De uso de inteligencia artificial básica, pues es, o débil, ¿no? Es la sustitución del ser humano. Es cierto que el uso de la inteligencia artificial nos ayuda en cuanto a poder hacer algunas cosas de manera más rápida, pero también es importante pensar, bueno, hasta dónde este uso sustituye al ser humano y entonces somos desplazados, ¿no? El impacto social que provoca, ¿no? Tanto en cuanto a lo que es el uso de la inteligencia artificial, como los límites de la misma, ¿no? Hasta dónde debemos frenar, ¿no? O continuar. A mí, aunque está un poquito sesgado mi planteamiento por ser médico, sí creo que es una de las principales áreas donde tiene mucho que ver esta cuestión, ¿no? Lo que tiene que ver en el uso de la inteligencia artificial en la salud, ¿no? Porque es donde principalmente vemos muchas cuestiones en cuanto al impacto social, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, pues las cuestiones que tienen que ver con las aplicaciones biomédicas.
las cuestiones que tienen que ver con el empleo de los datos sensibles de las personas que están con nosotros, ¿no? Las cuestiones que tienen que ver con esto que ya les comentaba antes, que son incluso los sesgos que puede haber por la alimentación de los datos, ¿no? Eh, es difícil cómo se alimenta la inteligencia artificial para que todos los detalles de cada persona estén considerados y por lo tanto no tenga sesgo, ¿no? Recordemos, insisto, la inteligencia artificial la alimentamos nosotros, entonces tenemos que ser como muy juiciosos, en fin. Y también eh, algo que tiene que ver dentro de este impacto social, que tiene que ver con lo que voy a mencionar ahorita, que es el tema del vínculo, las relaciones interpersonales, concretamente en el área de la medicina, en lo que es la relación médico-paciente o la relación personal sanitario con el paciente, ¿no? Y aquí también pues ponemos sobre la mesa el tema de de la naturaleza, ¿no? De las relaciones humanas. Eh, Tendremos que repensar cómo son estas relaciones humanas, volver a establecer estas relaciones humanas, cómo estaría codificado o puesto, ¿no? Este tema de cómo nos relacionamos unos con otros. Deberemos de tomar estas pautas propuestas desde 1942 o estas pautas propuestas por la UNESCO, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tomaríamos para poner límites o pautas a esta naturaleza de la relación humana? También sería importante pensar, bueno, qué tipos de trabajo había disponibles, ¿no? Todas las personas que por alguna cuestión de sustitución de la inteligencia artificial ya no operan, ya no están dentro del área laboral, ¿qué va a pasar con ellas, ¿no? O sea, ¿qué consecuencia va a tener esto a nivel social? Y pues, ¿cómo es que vamos a medir o hasta dónde vamos a permitir, ¿no? El control de esta creación propia del ser humano, ¿no? O sea, hasta dónde vamos a tener control o no, ¿no? Que era el planteamiento que les hacía yo de este autor, ¿no? Que nos comenta respecto a esta rebelión de las máquinas y hay muchas películas que tienen que ver de ciencia ficción que hablan de esto, ¿no? Cómo las máquinas se rebelan frente al ser humano. Bien, eh, hay desafíos, pero hay oportunidades, ¿no? Ya vimos que hay muchas cuestiones escritas, entonces quiero compartir con ustedes algunas cuestiones que me parecen relevantes dentro de oportunidades para cambiarlo, observarlo y ver cómo lo logramos eh, diseñar para que sea benéfico para las personas y sea adecuado y respete la dignidad de cada ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que me parece importante es pasar del dato a la persona, ¿no? Quizá esta reflexión es un poquito compleja, ¿no? De decir evitar el reduccionismo biológico, pero sí, al final, cuando yo me quedo solamente con los datos, pues me quedo solamente en un trozo. Esa parte de integralidad que yo les mencionaba antes, ¿no? En cuanto a las emociones, en cuanto a la parte sociocultural y en cuanto al tema espiritual, pues no se observaba, ¿no? Me quedo solamente con los datos, con un reduccionismo, ¿va? Esto que ya he comentado varias veces, ver la manera de disminuir los sesgos algorítmicos, ¿sí? Son sesgos que incluso en el momento de arrojar datos epidemiológicos, pues sí son evidentes, ¿no? Y encontramos datos que no necesariamente son fidedignos porque tienen alguna desviación dada por determinados datos que nosotros proporcionamos a la inteligencia artificial, ¿ok? Y entonces, bueno, esto efectivamente, si no lo observamos, pues corremos el riesgo, ¿no? Pues es un desafío, ¿no? Disminuir estos sesgos. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo de tener discriminación injustificada, que sean aún mayores o se agranden las desigualdades sociales, que no se observe la distribución correcta de los beneficios, oportunidades y acceso a la tecnología, ¿no? Aquí es importante no perder de vista
que la población que está sin acceso a la inteligencia artificial, pues debe de conservarse a la vista, ¿no? No, si no caeríamos justamente en esto que está puesto aquí, ¿no? Los dejaríamos aún más fuera de la sociedad. Entonces, observando los principios que yo les comenté antes, pues esto no es correcto y aterriza en el tercer punto que les pongo aquí, que es el riesgo de un racismo, ¿no? Una discriminación racista con fundamento en la inteligencia artificial. Entonces, hay que ser como muy cautos y ver cómo logramos este balance, ¿ok? Bien, otra cuestión que me parece importante son aquellos temas que tienen que ver con los riesgos o las cuestiones ambientales, así como los posibles efectos no benéficos. Y estos riesgos o cuestiones ambientales tienen que ver con el que repensemos y reflexionemos desde la bioética que el desarrollo de estas inteligencias artificiales no estén dañándonos no estén dañándonos primero a nosotros, perdón, y después todo lo que nos rodea, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo efectivamente hay efectos no benéficos del desarrollo de la inteligencia artificial que vamos aprendiendo conforme ésta se va presentando. Aquí lo interesante es ¿no? El reto, cuál es lo que deberíamos de repensar es, ok, si estamos viendo que el desarrollo de los chatbots está fallando esto y está condicionando determinado número de personas que no responden o quieren contacto con una persona, no con un chatbot, bueno, ¿cómo hacemos para desarrollar eso que sea benéfico y que siga poniendo al centro a la persona y no la vulnere? ¿Sí? También, evidentemente, hoy en día estamos viendo efectos no benéficos en cuanto a lo que es la salud de las personas, ¿no? Como el uso y el abuso de determinadas cuestiones de inteligencia artificial, pues condiciona problemas a nivel del organismo, como son los ojos, como es la columna vertebral, como es a nivel cerebral también, pero también ver la oportunidad del desarrollo que tenemos, por ejemplo, en cuanto a algunas cuestiones que tienen que ver con precisión, ¿no? Pensemos en alguna máquina, en una industria, pensemos en estos robots que a nivel quirúrgico, ¿no? Pues hacen muy bien los cortes y son precisos mucho más que el ser humano, ¿no? Pero qué ideal es que el ser humano sea el que vea en esa cavidad abdominal qué es lo que sí se debe de hacer o lo que no se debe de hacer de acuerdo a lo que encuentras en esa cavidad abdominal única y que nunca existe en nadie más, ¿no? Sería bonito repensarlo por ahí. El tema de los datos neuronales obtenidos que se usen como armas de poder y dominio, ¿no? De hecho, aquí también viene un poquito la reflexión en cuanto a qué tipo de reflexión ética, qué tipo de moralidad le enseñamos o le proporcionamos a estos algoritmos, ¿no? Porque pues con base en ello va a decidir. Y algo que me parece muy importante es la diferencia que existe entre elegir y decidir, ¿no? O sea, la elección pues no implica necesariamente la prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no deliberas y tampoco ves soluciones o alternativas, ¿no? Generalmente esta parte que acabo de mencionar se da cuando tú eliges, haces algo pues muy general, ¿no? Cuando nosotros decidimos, ¿sí? Valoramos el acto, valoramos el hecho de manera prudencial, ¿vale? Y esto implica que entonces este acto lo valoramos o lo vemos con todo nuestro ser también, ¿no? O sea, con este ser que hablamos antes. Y entonces, pues aquí tiene que ver con, pues, la inteligencia, con los sentimientos, con la voluntad, pero también está implicada en esta decisión mi corporeidad, ¿sí? No solamente es un hecho o un acto intelectual de elegir o de tomar algo que prefiero,
¿sí? Entonces, esto me parece que sería lo que deberíamos de mantener más a la vista, porque dentro de ello yo incluyo el seguirnos poniendo como seres humanos, como personas al centro, ¿sí? De cualquier tipo de reflexión. Eh, Creo que estos esfuerzos que hemos visto por estas declaraciones, por estos documentos, pues son una gran muestra, ¿no? De cómo también van todos encaminados generalmente dentro de este primer planteamiento de Asimov, ¿no? A una cuestión ética, una cuestión humanística, y parece que esa es la línea hacia la que generalmente nos inclinamos, ¿no? Entonces, eh, me parece que lo importante es eso, ¿no? Poner siempre al ser humano al centro y que esta inteligencia artificial, estos avances tecnológicos, sean eh, tomados, sean considerados para bien de nosotros y que estén a nuestro servicio y no viceversa. ¿Ok? Entonces, bueno, yo aquí terminaría lo que es mi exposición de conceptos. Vi que pusieron Luis Alberto. Fíjate que, bueno, Luis Alberto, buenas tardes. Me imagino que te encanta el tema, quizás seas abogado. No sé si quieras platicar un poco por acá. Hola, Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. buenas noches, Luis Pues Alberto. gracias. Aún no soy abogado, pero sí soy ingeniero, además filósofo y bueno, de hecho estoy estudiando Derecho Ok. y maestrando en filosofía y hace poco, el año, a ver, ¿cuándo fue? Este año, es que estamos terminando el 2024. eh, Investigué un poco sobre el asunto y en Ujú, efecto, hasta donde entiendo, es un reglamento de ujú. inteligencia artificial, digamos, como una ley comunitaria sin un reglamento. Pues así lo entendí Cuando cuando lo leí. lo... Ajá. Fíjate que... fíjate que yo tal cual... espérame, estoy llegando. Es que hay ley, que creo que es la primera, y luego viene... No, sí es ley. Tal cual ley. Sí, estoy checando y sí es correcto lo que puse. No sé si tenga que ver la fecha, pero me parece, y prometo revisarlo, ¿no? Y gracias por hacérmelo notar, ¿no? Pero sí, yo lo tengo establecido como ley, por eso incluso les comentaba que desde lo que yo revisé e investigué, ¿no? Es ley y por eso lo planteo como la primera cuestión en cuanto a derecho positivo, ¿no? Porque pues todos los demás al final pues son declaraciones, ¿cierto? Son esfuerzos, son ampliaciones, ¿no? Yo las veo casi a todas como de lo que son los principios puestos por Asimov, ¿no? Entonces, este sí, tal cual, me gustaría confirmarte esto, si me das un segundito, pero sí, porque la acabo de revisar, insisto, te voy a decir, Sí, de hecho yo estoy aquí mirando y en las consultas en el Parlamento, de hecho sí sale así. La ley de inteligencia artificial es un reglamento ajá, europeo sobre inteligencia artificial. ok. Pero Creo que no, no, entonces ya entendí. Tú lo que me dices es que es un reglamento, o sea, la ley no está escrita o está puesta, ellos dicen que es una ley, pero en realidad es un reglamento de la zona de la Unión Europea. pues así lo comprendí yo, pero de lo que estoy leyendo aquí directamente el Parlamento Ajá, Europeo habla encabezado de ley de reglamento. O sea, es sí, como ambas, pero usted tiene razón, es una ley. sí, es que, bueno, insisto, lo acabo de revisar, entonces yo pues decía, no, lo juro que sí que es ley. Bueno, según está estipulado ahí, ¿ah? Y si así, Entonces, bueno, pero muchas gracias por la observación, Luis Alberto. Gracias, Alfredo Mena, por la retroalimentación y por el comentario que amable. Y pues en este momento
Yo les diría que estoy abierta a alguna duda, algún comentario, retroalimentación. Me encantaría pues escucharlos. Ana Laura, Karen, no sé si ustedes tengan algún comentario. No, pues yo en este Ah, caso acá hay dos, solamente espera. sí agradecer muchísimo. A mí me pareció muy interesante. Creo que hay mucho material como para la reflexión, ¿no? Sobre todo, em, digamos, por ejemplo, ahora justo en el contexto de este seminario y de un proyecto que estamos llevando con Karen, em, como para pensar justamente cómo se puede de alguna manera como pensar en la inteligencia artificial dirigida hacia el bien común. Por ejemplo, una parte muy importante sería pues justo revisar con detalle estos reglamentos y estos leyes que se están aprobando, ¿no? Porque, por ejemplo, claramente vemos que en el caso de la reunión de Asilomar, uno de los principios pues es que sea beneficiosa, ¿no? O sea, es como el Ujú, uno, es como que la inteligencia artificial sea beneficiosa, ¿no? O benéfica, pues no sé cómo. Y sin embargo, creo que sí hay algunas cuestiones que, pues que en la práctica no necesariamente a lo mejor corresponden con como con estos principios, ¿no? Entonces, quizá también algo interesante, por supuesto, para el caso, de las ciencias médicas y de las aplicaciones en medicina, que son de las que más, bueno, quizá como de las que más inquietud nos pueden causar, ¿no? Y en las que claramente hay una discusión ética que tiene que llevarse a cabo, ¿no? Creo que en otras áreas también debe llevarse a cabo, pero como que es menos visible y menos imperioso ujú, que ujú. lleve a cabo, ¿no? Pero bueno, en el caso de las ciencias médicas claramente está ahí presente y creo que, por ejemplo, un buen ejercicio con todo esto que nos has presentado de los principios de la bioética y también cómo han cambiado las reglamentaciones o las discusiones acerca de lo que debe ser, ¿no? De lo que deberíamos pensar en términos de retos y de perspectivas de la inteligencia artificial, es qué tanto nos estamos acercando a eso que se ha discutido o qué tanto nos estamos alejando de eso que se ha discutido y que más o menos se ha llegado. Pues a estas reglamentaciones y a estos leyes en algunos casos o por lo menos acuerdos, ¿no? O sea, que son como directivas en donde por lo menos cierto grupo de gente dice, estamos de acuerdo en que debería de hacerse en esta dirección, ¿no? Y entonces un poco mover, pues claro que ahí el análisis va a ser muy importante hasta qué punto realmente nos estamos acercando a eso que se plantea en estas discusiones, ¿no? Y creo que es muy interesante así, bueno, pues como has hecho el recorrido porque permite, pues, que veamos como la magnitud de la tarea que tenemos por hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy interesante. Muchas gracias. No, de nada. De hecho, podríamos tener una charla solamente de lo que tiene que ver con medicina, ¿no? Y aquí tengo Dorcas, nos habla, ¿no? Bueno, ¿de qué manera se regula la injerencia de la inteligencia artificial en los pacientes? O mejor dicho, ¿cuáles son los criterios médicos para usar la inteligencia artificial? Yo creo que es uno de los principales retos, como bien acaba de mencionar Ana Laura, y me parece importante no perder de vista que la inteligencia artificial ya está aquí, ¿sí? No podemos esquivarla. O sea, aquí lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué hacemos para usarla en beneficio, ¿no? Entonces, en cuanto al tema de los pacientes y concretamente el área, fíjate que no solamente lo que es el médico, ¿no? Yo aquí me iría a todos los que es ciencias de la salud, el médico, la enfermera, el terapeuta, el odontólogo, el rehabilitador, el nutriólogo, porque recordemos que estamos en contacto con pacientes, ¿no? Y son aquellas que tienen que ver principalmente con las ciencias de la vida y la salud, lo que tiene que ver con la bioética. Entonces, yo lo primero que haría, pues, es identificar, ¿no? Primero que estamos hablando de personas y poner a la persona independientemente del uso de la inteligencia artificial, el primer criterio es sabernos que estamos frente a personas. Eh,
Y de esa manera, pues primero darme cuenta para qué me sirve la inteligencia, ¿no? Lo primero es, pues, para temas diagnósticos, pues sí ha sido un gran acierto. Cada vez tenemos mejores técnicas diagnósticas, pero también hay que repensar y detenernos porque haya tantos métodos diagnósticos específicos que a veces nos volcamos sobre el diagnóstico del laboratorio y no vemos a la persona o está de más o son cuestiones que ya existían, ¿no? Entonces, primero, cuidar ese puntito, sería el primer punto. Dos, eh, nunca perder de vista lo que tiene que ver con la atención personalizada, ¿sí? Hay por mí, pues, registros, ¿no? De cómo la información que tiene el cuerpo del paciente, aquello que obtenemos a través de estar con el paciente, ver al paciente, escuchar al paciente, insisto, en cualquier área de las ciencias de la salud, hasta un biotecnólogo, ¿no? Este, no lo tiene ningún laboratorio, ni ninguna inteligencia artificial, ni que ocupe yo un expediente electrónico, ¿no? O sea, esa experiencia de atención personalizada, pues no la debemos de perder. ¿Por qué? Porque además esa atención personalizada da terapéuticas personalizadas y por lo tanto seguimos haciendo eficientes los costos. ¿Sí? O sea, el que yo forme a las personas para que vean personas hace eficientes los costos en los servicios de salud, porque yo no hago técnicos, yo hago que se vean como comunes y no abusen de los medios tecnológicos, sino que vean primero a la persona y esto disminuye costos y es mucho más loable porque a lo mejor tienes menores ingresos, ¿no? O sea, puedes hacer más eficiente el sistema de salud, ¿vale? Otro punto que me parece importante es, por ejemplo, lo que yo les mencionaba ahorita de la cirugía. ¿En qué momento me sirve este uso de la inteligencia artificial? ¿Y en qué momento debo de entrar yo? Por eso les ponía una cirugía abdominal, ¿sí? Sin duda hay cortes, hay precisiones que tienen en los robots que no tenemos los seres humanos, pero lo que sigue siendo cierto es que lo que el ser humano ve, lo que yo les decía ahorita, que no es lo mismo elegir que decidir, ¿no? El deliberar, eso todavía no lo hace. Y eso, pues, nos parece necesario seguirlo haciendo como humanos, porque en el momento en que esto lo traslademos a un excelente algoritmo, ¿no? Pues la moralidad de qué tipo de robot o el discernimiento clínico de qué tipo de robot o de acuerdo a qué libro o de acuerdo a qué estándar va a decidir si extirpar o no extirpar determinado órgano o mover un poco más el corte, ¿no? O si es una variable anatómica y ahí no debe de tocar, ¿no? Esto se vuelve cada vez más complejo, ¿sí? Y además, otro criterio que yo creo que es importante no perder de vista es hasta dónde volvemos a hacer más grandes estas diferencias sociales, insisto. Cuando solamente nos centramos en una cuestión como humanidad y dejamos de lado lo demás, las necesidades incluso básicas, pues estamos haciendo distancias enormes entre nosotros como seres humanos, ¿no? Entonces, sería como algunas de las cuestiones que yo te diría, Dorcas, que te observaría dentro de lo que es la medicina, ¿no? Y verla como que ayuda, pero hasta dónde ayuda y hasta dónde debo delimitar para que no sustituya, ¿sí? Insisto, no es lo mismo elegir que decidir, ¿va? No sé si te Y, respondí. bueno, vemos si ahora pone alguna mensaje aquí en el Muchas chat. gracias, sí, ya está. Ah, sí, ya Luis está ahí. Alberto, Ajá, sí. ya leí tu mensaje. No, no pasa nada. Perfecto. En orden Eh, todo. ¿Ok? Y Diego, ajá. Diego Dionisio, Y tienes la alguien, mano alguien más levantada. cuando yo estaba hablando tenía la mano levantada. Si por ahí recupera, estaría excelente. Pues Hola, ahí buenas sí se noches. acuerda. Hola, buenas Sí, buenas noches. noches, doctora Otero. Bueno, como bien dice, bueno, primero le agradezco la exposición.
muy ilustrativa. Y en segundo lugar, mi pregunta tiene que ver con esto que comentaba, ¿no? De que la inteligencia artificial ya está aquí. Pero en concreto digamos, en el sistema hospitalario mexicano, ya se utilizan este tipo de herramientas bueno, de cirugía robótica o de diagnóstico, y si es que ya se usan, si tienen algún nombre, porque normalmente lo que uno encuentra sobre pues, estas herramientas son en otros países, casos paradigmáticos, ¿no? Sobre discriminación algorítmica, y bueno, en el caso en México, ¿qué pasa ahí? Ay, perdón. Sí, ¿cuál sería estas herramientas, ¿no? Si ya existen, si ya tienen algún nombre, o cuál, digamos, porque también eso nos daría la pauta para pensar la problemática en el país, ¿no? Sí, Diego, con mucho gusto. Mira, en cuanto a el tema de la gestión hospitalaria, bueno, pues es un hecho que estos algoritmos se utilizan ya de manera rutinaria, ¿no? O sea, todo el tema de costos, el tema, por ejemplo, en cuanto a turnos, rotaciones, guardias, etcétera, ¿no? Pues ya está tomado por la inteligencia artificial, ¿va? Eh, el tema de la atención al paciente. En cuanto a lo que es el expediente clínico también, de hecho, hay una norma oficial mexicana que regula el expediente clínico electrónico, ¿vale? Desconozco si tanto las instituciones de primero, segundo y tercer nivel de salud cuentan, ¿no? Con este tipo ¿cómo se llama?, de tecnología, o en cuáles sí y en cuáles no, o en qué estados, ¿no? Esa parte sí escapa de mi dominio, Diego, pero que está aprobada y hay una norma oficial incluso, ¿no? Es la 04, es la norma oficial mexicana del expediente clínico escrito, y la norma oficial mexicana 024 es la que tiene que ver con el expediente clínico electrónico, y está ya pues regulada desde hace bastantes años, ¿no? Entonces, por supuesto que se utiliza ya la inteligencia artificial, ¿no? En cuanto a lo que es el diagnóstico, pues también, ¿no? O sea, la mayoría de las instituciones, tanto públicas como privadas, de salud, pues tienen ya cuestión de tomógrafos, ¿no? Todo lo que son temas de resonancia magnética, laboratorios, todo eso es interpretación por vía de inteligencia artificial, ¿vale? Ahora, en cuanto a los robots tipo el Da Vinci, ¿no? Desconozco si en algún hospital de alta especialidad o alguno de los institutos que tenemos a nivel público tengan alguno de estos robots concretamente, pero sí sé que hay hospitales privados en nuestro país que los tienen, concretamente el Hospital Español y el Hospital Ángeles Lomas sí tienen un robot Da Vinci, ¿ok? Muy bien, sí, lo pregunto porque, como decía, justo si uno, bueno, a mí me interesa la cuestión de la injusticia algorítmica, ¿no? Y hay Ujú, estudios que no, bueno, no son en México, son en Estados Unidos, donde se ve que herramientas de diagnóstico para cáncer de piel son más efectivas en tonos de piel más claros que en tonos de piel más oscuros, ¿no? Por ujú. decir. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa en México, no? O sea, pensando en la injusticia algorítmica, si es que, ¿quién ha estudiado esto, no? Si es que ya se da y bajo qué condiciones Eh, se usan. Y, Estoy segura que hay estudios, quizá no, más bien, no revisé respecto, pero que sí hay estos sesgos, los hay, ¿no? Porque recordemos que también eh, los sesgos no son solamente respecto a esto que mencionas, ¿no? En nuestro país, por ejemplo, un sesgo cultural importante es el ser mujer, ¿vale? O sea, las mujeres tenemos un sesgo importantísimo. Por poner un ejemplo de nuestro país, y te lo garantizo que lo vas a encontrar en cuanto a muchísimas cosas. Y si lo aplicamos al tema de inteligencia artificial, pues incluso podría tener que ver con inteligencia artificial básica de un dispositivo electrónico de mano, ¿no? Un teléfono inteligente. Y ese sesgo existe en nuestro país, ¿no? Es un hecho. muy bien, le agradezco. Gracias a ti, Diego. Una pregunta, Esperanza Hernández. Eh, ¿A qué se refiere, Diego Dionisio? No entendí. A lo mejor no tengo mucho conocimiento de eso, con injusticia algorítmica. Me refiero a injusticias o desigualdades que se generan o se perpetúan cuando estos Ujú. modelos de inteligencia artificial incorporan sesgos, ¿no? De raza, de género, de clase.
Esto sería injusticia algorítmica, ¿vale? No sé si responde Esperanza. O sea, se prefiere a la gente de piel blanca y no a la piel morena. Claro, No, y hay no un es tal cual módulo. preferencia. Si me das un momentito, Ah, Diego, claro, tiene que claro. ver, muy bien, Dorcas, efectivamente. Tiene que ver aquí con cómo alimentamos la inteligencia artificial, Esperanza. ¿Sí? Eh, a veces no están todos los datos, ¿no? O no está orientado de manera correcta la pregunta o el cómo van los algoritmos establecidos dentro de la generación de los datos. Y eso provoca, ¿no? Justamente el que, por ejemplo, en una población afroamericana, ¿no? Como el algoritmo no la detecta o no es parte de lo que se pregunta o no asiste a las consultas médicas concretas, ¿no? Se pierde ese grupo de personas porque no están incluidas, ¿sí? No sé si sirvió el ejemplo, Esperanza. Me pareció muy bueno el ejemplo, gracias, pero yo ahí sí estaría en contra, porque si basamos todo nuestro conocimiento en la inteligencia artificial y demás, es un hecho. Yo conozco gente, investigadores, por ejemplo, de los institutos de salud como el de nutrición o el 20 de noviembre, que son tienen súper tecnología en ese sentido, pero yo no sé, no, a lo mejor no entiendo. Es un hecho, porque yo he visto casos así, es un hecho. Yo no sé si las máquinas no lo registran. Es un hecho que las pieles blancas sufren más de cáncer de piel. Y están las estadísticas, que no tienen nada que ver con cuestiones de injusticia, ¿cómo se llama? De injusticia algorítmica, ¿no? Creo que No, ahí pero debe haber algo que no acabo de entender, porque sí, sí, que no se registren todos los datos es una cosa, que ahí sí está el problema, y no solamente ujú. respecto del cáncer de piel y respecto de la piel blanca y demás, no, también tiene que ver con educación, etcétera, 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 política, etcétera. Pero hay datos concretos en medicina que a lo mejor no están registrados en los aparatos y demás, ¿no? Pero sí los resultados, he tenido oportunidad de hablar con epidemiólogos y cosas así, ¿no? Oncólogos, y entonces yo no me atrevería a decir que es una injusticia, a lo mejor a nivel de alimentación de datos a las máquinas. Eso sí lo acepto. Pero de aquí eh, que no sé, que sea falso, o usted como doctora, que sea falso. No. Las personas con piel blanca sufren más de cáncer que los de piel morena. Yo creo que no va tan así, ¿eh? No, yo creo que aquí lo que es importante es distinguir lo que es la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y lo que son las cuestiones inherentes al ser que pueden hacernos más predispuestos a determinadas enfermedades, ¿no? O sea, Ajá. las mujeres tenemos mayor predisposición a unas enfermedades, los hombres a otras, de acuerdo a nuestra edad, ¿no? También tenemos predisposición a unas edades o a unas enfermedades o a otras. Por raza también sabemos que tenemos mayor predisposición a unas enfermedades o a otras. También la cuestión de alimentación, por ejemplo, ¿no? Lo que usted menciona es un hecho, Esperanza, ¿no? Sin embargo, lo que aquí se menciona no es el sentido de injusticia, o tal cual yo lo percibí en cuanto a lo que dijo Diego, en cuanto a que se esté haciendo injusticia al no tratamiento de algo, sino que por alguna característica que no está considerada en el algoritmo con el cual se alimenta la inteligencia artificial, se hace un sesgo, que es lo que yo les dije muchas veces, ¿no? Un sesgo. Y entonces excluyes de manera involuntaria, ¿no? No necesariamente, o sea, a lo mejor te das cuenta después que revisas el cómo fue establecido el algoritmo, revisas esta información y te das cuenta que provocaste un sesgo, ¿no? De hecho, hay una rama de la ética hoy en día que es la algorética, ¿ok? Que tiene que ver con esta cuestión que mencionó Diego, ¿no? Es la rama de la ética que revisa justamente el que los algoritmos sean desarrollados, ¿no? De manera ordenada
y de manera correcta en cuanto a que respeten a los seres humanos y la dignidad de cada uno de los seres humanos, ¿no? Y que no de inicio, por cómo está un algoritmo, tú estés sesgado o tú ya seas parte, estés excluido. No sé si ahora quedó más claro, Esperanza. Sí, perfectamente, pero eso tiene que ver con la manera como establecemos el algoritmo y no necesariamente con las personas, por supuesto. Ahí el margen de error Efectivamente. es el tamaño del mundo, el margen de error, ahí no se puede hacer generalizaciones, por ejemplo, ¿no? Sí, ahí sí estoy de acuerdo. Muchas gracias, eso era lo que quería, gracias. No, por nada. Bueno, muchas gracias. Luis Alberto, que creo que tuvo problemas tuvo que volver a salir y entrar, pero había levantado la mano. Luis Alberto, no sé si puedas. Hola, Karen. Hola, Te vi por ahí en la Filocon. Estuve muy atento. qué bien. Felicidades. Ujú. Bueno, no, en esa discusión que tenían de la injusticia algorítmica, precisamente lo que estuve investigando la vez pasada y por eso lo del reglamento de inteligencia artificial es por un caso que quizás muchos de aquí ya conozcan y es el- un algoritmo, bueno, ya hay muchos, pues, pero digamos que el caso más famoso fue el algoritmo de Compass en Ujú. Estados Unidos que perfilaba personas para que disfrutaran, digamos, del beneficio en procesos judiciales de afrontar el juicio privados de la libertad. Y digamos que la crítica era precisamente que se encontraron sesgos eh, donde las personas, digamos, de raza negra, pues afrodescendientes, de alguna manera tenían como el doble de posibilidades de que no fueran, no les dieran esa oportunidad de enfrentar el juicio en libertad, pues bueno, con una medida de prisión domiciliaria y en comparación con los, digamos, de raza blanca. Pero además, que fue muy curioso, encontraban que a quienes les concedían el beneficio de la prisión domiciliaria de raza blanca, eh, normalmente cometían el doble de delitos o tenían la probabilidad de cometer el doble de delitos que los negros que no les, pues, que habían recibido el beneficio. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de cómo esos sesgos, esa programación, esa información que está allí, pero que no es visible. Y bueno, y finalmente los algoritmos son programados reflejan lo que los seres humanos le hemos estado alimentando el sistema, ¿cierto? Entonces no es gratuito que eso haya pasado y digamos que quería como ponerlo ejemplo ahí para el tema de la injusticia algorítmica. Era eso, básicamente. Muchas gracias, Luis Alberto. Sí, muchas gracias. Pues no sé si haya más comentarios o más preguntas. Me están poniendo aquí que les gustó muchísimo tu ponencia también. Pues les agradezco mucho, espero haber sido clara y era un tema muy vasto, pero poder haber dado como luces por lo menos, ¿no? Así de por dónde vamos a ir. Sí, no, a mí sí me gustaría hacerte una pregunta también. Yo Sí, estuve Karen. investigando, bueno, estoy también pensando en esto, también un poco desde cuestiones de bioética como más general, ¿no? Entonces, Luciano Floridi, no sé si ubicas su propuesta, él justo habla de retomar los principios de la bioética como tal para hablar de principios para la inteligencia artificial. Ujú. Añade lo de la explicabilidad, ¿no? Como un problema, es el problema de las cajas negras que se genera con la inteligencia artificial, ¿no? Y que entonces se necesita mucho este asunto de la explicación de para qué se está usando cada cosa a diferentes niveles. Entonces, digo, en tu trabajo, tal vez un poco más como médico, no sé si creas que, por ejemplo, eso es muy importante o si no es tan problemático como lo está pensando Floridio, como lo han pensado varios, porque sobre ese problema específico de las cajas negras, sí hay como una división entre los investigadores, ¿no? O sea, hay quienes piensan que es un gran problema y hay quienes piensan que no lo es tanto, que en realidad sí podemos confiar bastante en lo que, pues en lo que hacen las máquinas, ¿no? Usando Big Data y este tipo de cosas. Eh,
No sé si tú, bueno, si tengas un poco como de experiencia sobre eso y cuál sería tu posición al respecto. Fíjate, yo creo que lo primero viene un poquito a retomar lo que ya le había comentado a Dorcas, que fue quien preguntó, ¿no? El no perder de vista que la tecnología está al servicio de nosotros. En el momento en que nosotros invertimos el orden y yo ya no veo al otro, yo creo que aunque pongamos cajas negras o hagamos lo que hagamos, ya nos perdimos. O sea, no hay reflexión ninguna que hacer. Eso por una parte. Y por otra, creo que es bien interesante eh, ver cómo esto que estamos aquí empezando con la inteligencia artificial nos lleva a todo un tema que viene después de esto, que ya está también aquí hoy en día, que tiene que ver con la neuroética, ¿no? Que tiene que ver con lo que es el posthumanismo y el transhumanismo, ¿no? Todo el tema del el body enhancement, ¿no? Del human shaping, el cómo, hasta dónde llega esta cultura anti-envejecimiento, hasta dónde estiro, hasta dónde doy opción de no permitir que la persona se vea a sí misma, ¿no? Y al final regresamos al origen, que es la persona nos está viendo a sí misma, y entonces propongo todo esto, ¿no? Y todo este tema del posthumanismo y el transhumanismo, pues es bien delicado, ¿no? Porque inicia en este pequeño mapita que estamos hoy, que es la inteligencia artificial, ¿no? Porque aquí estamos hablando, pues, de algo que ahorita nos está siendo útil, ¿no? O sea, nosotros estamos ahorita juntos platicando gracias a la inteligencia artificial. Y en esta parte, wow, perfecto, ¿no? Y hemos puesto varios ejemplos durante la sesión de cosas que dices, sí, pero también yo creo que si repensamos, todos hemos tenido una mala experiencia o varias con la inteligencia artificial, como receptores de un servicio, o sea, hablo como pacientes, por ejemplo, en un hospital, ¿no? O tú mismo como usuario de una inteligencia artificial. Entonces, yo ahí sí creo que ni las cajas negras ni nada van a poderlos salvar de ello. Tenemos que volver a regresar a esta parte, a este llamado que se está haciendo a repensarnos como humanidad y que es un llamado que no solamente se está haciendo en esta parte de la inteligencia artificial, ¿no? Es un llamado que se está haciendo en el área política, es un llamado que se está haciendo en el área económica. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo los intereses están yendo hacia arriba, la cuestión económica, y entonces ahí muchas cuestiones que tienen que ver con la dignidad humana, que fue algo que dije al principio también, no se están observando. Y ahí, aunque pongamos las cajas que pongamos, queramos verificar y pues no somos PITs, no somos un checklist, ¿no? De un avión. Entonces yo lo veo así, Karen. Creo que tenemos que regresar a vernos de nuevo y usar en beneficio de la tecnología, por supuesto. Qué padre que hoy podemos estar, o sea, en esta ciudad caótica predecembrina, no hubiéramos podido llevar a cabo esta sesión, ¿sí? Pero hoy estamos aquí. Esto es maravilloso, ¿no? Esto es una ventaja. De acuerdo. Pero es una ventaja el que llegue una persona a un hospital y en lugar de revisarla, yo pida que inmediatamente le tomen sangre, ¿no? Muestras de sangre y le hagan una tomografía. Pues ahí es donde viene la duda, ¿no? Y esto aunque hagamos, pongamos, si no nos autoconvencemos de vernos de nuevo, es muy difícil. Esa es mi opinión al respecto, Karen. Muchas gracias, no, muy bien. Que además sí, en realidad todos estos temas que mencionas, de transhumanismo, neurociencia, todo lo que está relacionado con la neurociencia, pues también Ujú. tienen como problemas más bien muy serios, ¿no? Que ciertamente, como dices, sí están cuestionando muchísimo, pues toda la manera en la que nos hemos entendido a nosotros mismos y no está muy claro quién va a tomar las decisiones, ¿no? Pues sobre qué se va a hacer y con qué principios, con qué criterios, con qué idea del ser humano. Y en algún sentido tenemos que hacer todos, porque al final de cuentas, pues es tecnología que nos está afectando, que nosotros mismos creamos, que nosotros estamos usando, que como dices, nos cambia la vida de diferentes maneras.
Y Ujú. en ese sentido, creo que sí, en diferentes sesiones de este seminario hemos hablado mucho de que en realidad nos hace mucha falta ser muy críticos, ¿no? Mucho más reflexivos sobre nuestro uso de la tecnología en general. Eh, y bueno, obviamente ya en particular, pues en cada ámbito distinto en el que se puede usar, ¿no? Entonces, bueno, pues eso está muy bien, muchas gracias. Hay Eh, una, hay una frase que ocupamos mucho dentro de la bioética clínica, ¿no? Dentro de los análisis de bioética clínica, y es que dice que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente admisible, ¿no? Entonces, esto es importante tenerlo presente porque sí, hoy en día, bueno, pues ya estamos en la epigenética, ¿no? O sea, ya estamos en la epigenética, ya es una cosa rudísima. Pero también hemos estado viendo qué pasa cuando tocamos, por ejemplo, los oncogenes, ¿no? Cuando tú bloqueas un oncogen, despiertas otro oncogen. Cómo se han detenido también algunos estudios y avances genéticos. Entonces el tema es, bueno, y si nos vamos a este tema del transhumanismo y el poshumanismo y toda esta cuestión que va para allá, no sería, por eso les decía, repensémonos, volvamos a acá, ¿no? Y no todo lo que es técnicamente posible es éticamente admisible. Y si aquí le ponemos este análisis bioético que yo les mencionaba, ¿no? Que va más allá del qué, el para qué y el cómo, y que observa a los sujetos y que observa las consecuencias de esa decisión, de ese acto, pues creo que la visión es mucho más global, ¿no? no, pues muchas gracias, Margarita. Eh, ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que quieran hacer? Yo quisiera decir algo, ¿Milton? Milton. Ajá, ok. Buenas. Hola, Milton, adelante. Sí, sí, sí. Buenas. O sea, solo es como una observación. Me parece bien lo que decían de los afro, pero un poco creo que es un planteamiento que casi no se toca y es el de las espiritualidades, ¿no? Un poco los temas de ancestrales, de indígenas, de todos estos pueblos que entre comillas no entran en la cultura globalizada, ¿no? Cómo plantearse un espacio dentro de la inteligencia artificial. Es como un comentario. Jus- no, tiene usted toda la razón, Milton. Justo eso es lo que Diego comentaba y esto es parte de esos sesgos, efectivamente, ¿no? Justo eso es algo que tenemos que tener en consideración. Yo también les mencionaba, hay muchas personas, ¿no? Que están fuera de esto que nosotros vemos como normal, ¿no? Rutinario, esto que estamos haciendo. Y entonces es justamente esa parte de donde entra la algoroética, ¿no? Que es lo que yo les decía, bueno, ¿cómo alimentamos o cómo hacemos para que sí, ¿no? Porque aquí estamos hablando ya de ética a nivel algorítmico y a nivel de inteligencia artificial, pero coincido completamente contigo, Milton, ya no está, bueno, pero coincido con Milton en cuanto a que, bueno, incluso hay personas que ni siquiera tienen un acta de nacimiento, ¿no? Entonces no podemos ni siquiera irnos para esta reflexión. Pero sí es lo que estábamos justamente diciendo que Diego, estoy de acuerdo con él. Justo. Sí, no, y que además, bueno, creo que Harari, ¿no? Con todo y que, a ver, algunos de sus planteamientos a mí tampoco me terminan de convencer, pero hace poco vi que hizo una declaración en donde decía algo de que por primera vez ahora sí va a haber, puede llegar a haber incluso diferencias biológicas muy grandes entre los ricos que tengan acceso a todos estos tipos de tecnología y los que no tengan acceso a nada, Ujú. ya muy, muy radical y muy fuerte, pues eso creo que sí tiene razón, porque la manera en la que funciona el sistema completo, ¿no? De todas, de los desarrollos de estas tecnologías y luego cómo se aplican y quién tiene acceso a ellas, y, o sea, como viendo la cadena grande, sí es muy problemática. Y bueno, sí son problemas que se han estudiado, que algunos autores desde ciertas áreas específicas los ven con mucha claridad, ¿no? Los que estudian cuestiones como sobre el sur global y cuestiones más políticas y geopolíticas, los ven claramente, pero que a veces a nosotros como usuarios específicos, ciudadanos específicos, dependiendo del lugar en donde estemos, muchas veces no
no consideramos el aspecto más amplio, ¿no? Como que simple, lo vemos pues, desde nuestra perspectiva, desde lo que nos toca a cada uno de nosotros. Y eso también es importante hacer un llamado a que hay que también ver la perspectiva más grande, ¿no? O sea, eso también es súper interesante, creo, porque me parece que, por ejemplo, en temas de acceso a servicios de salud, como que las experiencias individuales personales son muy importantes, son muy fuertes. Como dices, todos hemos tenido alguna negativa, no ni siquiera necesariamente relacionada con inteligencia artificial, sino con el sistema de salud como tal. Y que es muy importante, pues ahí como saber cuál es el papel de cada uno de nosotros dentro de todo el sistema en general. Pero así como es importante eso a nivel individual, pues también es importante a nivel más amplio ya de sociedad, ¿no? De más en grande, pues también tener claras cuáles son las políticas públicas en general de cada país o de cada estado sobre los sistemas de salud. Y entonces, ya relacionado con esto, pues, ¿qué se está haciendo? O sea, ¿qué piensan que se debe de hacer con estas tecnologías? ¿Para qué se deben de usar? Si sí o si no, y qué repercusiones va a tener a la larga en cosas tan grandes como este asunto de qué va a significar ser un ser humano, ¿no? O qué servicios deberíamos considerar básicos o qué servicios ya serían como extraordinarios o cuestiones así, ¿no? Entonces, Completamente de acuerdo, Karen. Sí. Entonces, por eso es necesario el repensar y el parar, ¿no? O sea, la bioética yo creo que quizá, y concretamente este es un tema de bioética global, el que estamos hablando, ¿no? Concretamente, la debemos ver como un aliado para beneficio nuestro como humanidad, no como algo que coarte o como algo que espante, ¿no? Al revés, como una luz, ¿no? Este puente que plantea Potter que une la ciencia con la humanidad, ¿no? Y sí, bueno, ahorita estamos hablando de medicina, pero insisto, si hablamos en decisiones económicas, pues me parece que también debería de ser observado, ¿no? Dentro de la ética de lo que debería tener un economista. Y todas las profesiones tenemos un código deontológico, ¿no? Entonces, pues eso es, y la ética profesional es independiente de que seas humanista o científico, ¿no? Es- sí, claro. No, y en todo caso yo lo que también veo, que ya me ha tocado pensarlo y decirlo en más lugares, creo, es que va a hacer mucha falta educación, no solo en cuestiones técnicas, no solo en cuestiones propiamente tecnológicas, ¿no? Científicas o tecnológicas, sino también en cuestiones filosóficas. O sea, como que Ujú. en realidad también la filosofía más general, como más tradicional, que siempre se ha ocupado de los problemas así grandes de qué significa ser humano, si estamos hechos de alma o cuerpo o no, de qué papel juega la muerte en nuestra vida, cosas por el estilo, ¿no? Pues en realidad todas las reflexiones sobre eso también son muy importantes, en particular en cuestiones como estas, dado los alcances que la tecnología ahora ya está empezando a tener y que van a tener impacto pues sobre eso, ¿no? Sobre eso específicamente, o sea, sobre cómo podemos modificarnos a nosotros en términos biológicos, genéticos, que puedan representar cambios grandes en lo que significa ser humano otra vez, ¿no? Eh, y que yo creo que también parte del problema es que como que hay muchas narrativas y muchas discusiones a diferentes niveles sobre todo esto, que a veces distraen un poco de lo que realmente sí ya está pasando y lo que ya se puede hacer de hecho y que ya está siendo un problema. Eh, Ujú. Nos vamos con cuestiones a lo mejor ya que sí pueden rayar en cosas más fantasiosas o que son muy inalcanzables o que todavía no van a estar, pero no tenemos nada claro como en dónde estamos, ¿no? Actualmente, porque no tenemos como que de manera clara a nivel grande, pues cuáles son de veras los avances que propiamente ya se tienen en el área médica, para qué se están usando estas herramientas y qué procedimientos o qué procesos han sustituido y qué se piensa que van a poder hacer próximamente, pero en una cuestión muy cercana, ¿no? Y clara y directa, y cuáles no, ¿no? Eh, Creo también. Pero entonces Completo.
¿no? Que sí también esta parte de la filosofía, o sea, como antropología, ética en términos filosóficos, pues en realidad sea algo sobre lo que todas las personas estamos reflexionando también, mucho más, ¿no? Completamente de acuerdo, Karen. Ya volvió Milton. No sé si quiera decir algo, Milton. No, no, me parece muy bien, o sea, pues yo lo planteaba porque pues creo que es un tema más extenso y no se puede como debatir, como decía usted anteriormente, como una sola sesión ese de concesiones que, sin decir que la inteligencia artificial sea como centrada, ¿no? Pero que no se alcanza como a definir plenamente con, con la lógica, la razón y el razonamiento. Estas otras espiritualidades que no, sí, como que están ahí, pero que es como más difícil traducirlas al lenguaje científico. Es como eso, es como eso. De hecho, hay muchas corrientes por ahí que estipulan el no hablar de inteligencia artificial, ¿no? Porque lo que dicen, bueno, ¿cómo va a ser inteligencia artificial si no está, o sea, quien le alimenta y quien le proporciona somos nosotros? O sea, hay todo un debate también en cuanto a la definición, ¿eh? No saben el rollo que es encontrar una definición de inteligencia artificial, porque dependiendo justamente de esto, pues también, ¿no? Y un poquito dando nada más, yo sería como mi último comentario, Karen, para apoyar lo que decía Milton ahorita de la espiritualidad. ¿Se acuerdan que yo les decía que había que hacer una evaluación integral? Y la integralidad que yo les planteaba, ¿no? Es este ser que no agotamos en la parte física, que es la que expresa el resto, ¿no? Que es la parte emocional, ¿no? La parte psicológica, pero esta parte sociocultural, pero esta parte espiritual, efectivamente, ¿no? Entonces, ese ser que yo les planteaba integral, justamente este aspecto espiritual que mencionaba Víctor. Muchas gracias, Margarita. Sí, bueno, nada más pensando un poco en los dos comentarios finales. em, el asunto de las diferentes cosmovisiones que también existen en los diferentes, digamos, pueblos, pues también es un tema muy importante, ¿no? Porque obviamente, finalmente, la tecnología de la que estamos hablando nosotros, pues tiene un lugar muy claro en ciertos desarrollos sociales, políticos de cierto tipo, que no es claro que esté que todas otras cosmovisiones distintas vayan a usar o estén usando de la misma manera, ¿no? O que la vayan a usar con los mismos valores con los que se crearon o con los que los estamos usando nosotros, ¿no? Y ahí el panorama sí se vuelve también muy complejo porque no es que no vaya a llegar esa tecnología a esos lugares, bueno, en algunos casos sí no va a llegar, ¿no? Y eso ya de por sí, como ya mencionamos antes, pues es un problema. Pero también va a haber muchos lugares a los que sí va a llegar y que esas otras visiones del mundo van a asimilar estas tecnologías a la manera en la que ellos también las ven. Y bueno, eso sí puede también, seguramente va a causar también, o ya está causando otro tipo de problemas que también son difíciles de tratar, pero que también hay que tener presentes, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Pero sí, bueno, obviamente pues sí hay mucho que discutir, ¿no? Pues muchísimas gracias, Margarita, ¿eh? Muy interesante la sesión. Qué bueno que logramos tenerla. Efectivamente. Muchas gracias, Karen, por tu paciencia. Gracias a los asistentes también. Y pues quedo a Gracias a sus ti. órdenes, con mucho gusto. Espero que más adelante podamos colaborar nuevamente. Nosotros también acá estamos a tus órdenes. Y pues muchas gracias a todos los que se unieron a la sesión el día de hoy. Ya nada más nos falta una para terminar este semestre. Va a ser la próxima semana en la mañana, también el miércoles a las 12. Entonces, bueno, pues ojalá nos puedan acompañar, ¿eh? Y bueno, pues gracias a todos. Nos vemos la próxima, ¿eh? Karen, Una feliz noche, Muchas doctora. gracias. pues, Gracias a ustedes. Muchas gracias, feliz noche. Igualmente, buenas noches. gracias. Karen, ¿me regalas 5 minutos? Sí, claro que sí, después. Gracias. Ahorita que acabes. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Gusto. Margarita. Bye.